Si yo creo que tengo una enfermedad, al final la acabo desarrollando. ¿Por qué? Pues porque en ese miedo que genero, en ese miedo que estoy generando dándole vueltas a ese tema, lo que estoy haciendo es, en tiempo real, destruir mi propio sistema inmunológico. Y esto es algo que está verificado. Cuando yo me preocupo, eso tiene una consecuencia. Y mi cuerpo lo va a manifestar de alguna manera. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se comunica con nosotros. 3 horas sentados equivale a 2 paquetes de tabaco al día. Nuestros cuerpos están hechos para moverse, pero la sociedad en la que vivimos hoy nos mantiene sentados 8 horas al día o más. Yo no quiero que me bajen la fiebre, lo que quiero es entender por qué tengo fiebre, entre otras cosas porque la fiebre es uno de los recursos naturales del cuerpo para recuperar el equilibrio. Nos han contado que ahora tenemos más esperanza de vida que nunca, eso ya es falso. Es falso porque la generación actual de jóvenes han perdido esperanza de vida. Nunca hemos estado más alejados en la historia de la humanidad de la salud, pero creo que ahora tenemos más oportunidades que nunca para precisamente recuperar eso y ser conscientes. Hola a todos, soy Juan Zaragoza, divulgador científico, y yo siempre que me presento digo que no soy médico, no soy científico, pero eso hoy lo vamos a cambiar. Bien, como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo explico, vamos a tener una serie de podcasts, de entrevistas que vamos a estar haciendo a distintos expertos dentro del mundo de la ciencia y la salud. ¿Con qué propósito? Bueno, el título de los podcasts es Ciencia y salud en tus manos. Y eso encierra el propósito de lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pensamos que la salud y la ciencia están en manos de otros. Y es algo que necesitamos recuperar. Es esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero que hemos escuchado, que es el empoderamiento. Necesitamos empoderarnos. Bueno, necesitamos tomar el control de aquello que nos corresponde, de lo que somos responsables, y es importante que dejemos de ser víctimas y nos hagamos responsables de la salud. Todos nosotros podemos ser científicos. Se ha puesto de moda, digo se ha puesto de moda porque es así y hay bastante debate dentro del mundo de la ciencia, se ha puesto de moda esos estudios científicos con una muestra de población n igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Es un estudio científico que yo hago sobre mí mismo. ¿Y eso a qué obedece? Y es precisamente lo que queremos hacer en estos podcasts. Obedece a lo siguiente. Yo voy al médico porque tengo un problema, me duele algo. El médico me da un diagnóstico y ese diagnóstico yo lo veo como mi problema de salud. Bien, cada uno de nosotros nos podemos convertir en científicos en la medida en la que tenemos identificado, porque hemos recibido ayuda de un profesional, tenemos identificado el nombre del problema. Podemos establecer una hipótesis. Mi hipótesis es que cambiando estos hábitos o incidiendo sobre el problema desde este ángulo o desde este otro, y para eso podemos investigar porque hay infinidad de estudios publicados. De hecho, podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos eche una mano para entender esos estudios. Podemos establecer una hipótesis que, alterando este factor en mis hábitos, que pueden ser hábitos de descanso, alimentación, suplementación, alterando este factor, creo que voy a obtener este resultado. Y entonces lo aplicamos sobre nosotros mismos, n igual a 1, es decir, yo soy el sujeto del estudio, y después de manera objetiva y subjetiva podemos verificar esos resultados. Objetiva porque podemos hacernos análisis de sangre. Aquellos que nos hicieron para darnos el diagnóstico nos pueden servir después para hacer el seguimiento y ver si estamos equilibrados o seguimos desequilibrados. Y con eso, cada uno de nosotros estamos haciendo ciencia. Y yo sé que hay gente que se rasga las vestiduras, pero es que tenemos la información. Esa información está ahí disponible y podemos dejar de ser víctimas y tomar el control de nuestra salud, y mucho mejor si eso lo podemos hacer con la ayuda y la inspiración de expertos científicos y expertos en el mundo de la salud, biólogos, microbiólogos y algunos que están desarrollando distintas herramientas y nueva tecnología con un impacto enorme en la salud, y que normalmente cuando vamos al médico no disponen de estas herramientas o ni siquiera las conocen porque se están estudiando, se está indagando en ellas recientemente. Bueno, pues el objetivo de estos podcasts es acercar eso a cada uno de nosotros para que nosotros seamos capaces de ser científicos, ciencia y salud, recuperemos nuestra salud, y eso está y estará en nuestras manos.
Bien, aquí hay dos vías. Hay una tendencia de la industria básicamente lo que quiere es maximizar beneficios, la tendencia de la industria es a compartimentalizar. Compartimentos estancos. Si vamos al médico, nos van a mandar generalmente el médico más holístico, integrativo que tenemos es nuestro médico de familia, porque es el que tiene que vernos en la totalidad y decidir si nos tiene que mandar un especialista, a qué especialista nos manda. Tengo que mandar al de digestivo, tengo que mandar al urólogo, al que tengo que mandar. Tengo que ser pues, otorrino, medicina integrativa. Medicina integrativa va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, y el internista. Bien. Así que por un lado la industria compartimentaliza y lo que hace es especializar, y por otro lado todo lo que se sale de la industria y todo lo que a lo que tiene acceso el público en general, a lo que todos tenemos acceso, que en realidad cada vez hay más personas que tienen interés en esto, es una medicina más holística, más integrativa, que tenga en cuenta el todo del hombre, el todo de la persona. Por ejemplo, cuando a mí alguien me manda unos análisis de sangre, yo no soy médico, me manda unos análisis de sangre y me dicen, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿No? Pues yo intento verlo en su conjunto, en la totalidad. No me fijo, como muchos de nosotros solemos hacer, si nos dan los análisis, miramos lo que está en negrita. Lo que está en negrita quiere decir que está por debajo del rango de normalidad de ese laboratorio, cuidado, que es un rango estadístico, o por encima del rango de normalidad de ese laboratorio. Hay que tener en cuenta que los rangos de normalidad de los laboratorios van cambiando todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué lo que antes era anormal ahora es normal? Bueno, pues eso tiene un propósito económico siempre. Es decir, que esos rangos que tenemos ahí son rangos orientativos, ni siquiera nos están diciendo que esa persona esté sana. Ese rango, de la parte baja, de cualquier parámetro que vayamos a mirar en sangre, de la parte baja, o en orina, de la parte baja a la parte alta, ese es el rango estadístico de lo que la inmensa mayoría de la gente que se hace análisis ahí tienen como resultado. Eso no significa que sea un rango sano, y mucho menos que sea un rango óptimo. El rango óptimo, el rango sano, será mucho más estrecho, siempre va a ser mucho más estrecho. ¿Por qué? Porque la mayoría, o la inmensa mayoría de la sociedad hoy en día es una sociedad enferma. Eso significa que lo que es normal para la mayoría no significa que sea sano. Por eso esto cuesta bastante identificarlo y luego ver eso de una manera integrada. La mayoría de los profesionales de la salud que siguen protocolos, miran el rango, ven si hay algo desequilibrado y no integran eso con el resto. Pero la mayoría de nosotros lo que queremos es que eso se integre. Es decir, si yo estoy enfermo, como a mí me ha pasado y por eso me dedico a divulgar, cuando yo estoy enfermo y tengo una enfermedad crónica, yo lo que quiero es estar sano. A mí no me interesa estar medicándome continuamente con algo para el resto de mi vida, que además, cada uno de esos medicamentos no está exento, ninguno de ellos, cero, está exento de efectos secundarios. Es decir, que yo me tomo un medicamento para paliar, digo bien, paliar un síntoma, y este medicamento me va a producir otros 3 o 4 síntomas adicionales. Para lo que voy a necesitar otros 3 medicamentos más. Al final, cuando llegamos a una edad ya más madura, estaremos polimedicados. Y será normal, si miramos la gente mayor, es normal que estén tomando 8, 9, 10, 12 medicaciones. Nosotros hemos sobrevivido, nuestros antepasados han sobrevivido sin ninguno de esos venenos, porque al final es veneno, todo eso es sintético. ¿Y por qué es sintético? Pues porque las plantas no se pueden patentar. Un principio activo que tiene una planta, o la planta en sí, no se puede patentar, no es negocio. ¿Qué es negocio? Bueno, pues es negocio sintetizar una molécula similar que tenga un efecto parecido, aunque tenga efectos adversos. Bueno, para esos efectos adversos tendremos otras medicaciones. La mayoría de nosotros cada vez desconfiamos más de esta línea y buscamos una línea que sea pues, más natural. Es decir, yo lo que quiero es estar sano y no tener que tomarme nada. Eso sería lo ideal. Bueno, pues la medicina holística, la medicina integrativa, pretende ayudar a la gente a descubrir, que es como yo creo que se debería hacer, educar a la gente para que la gente, educarnos nosotros, a nosotros mismos, para que tomemos el control de la salud, sepamos por qué tengo estos síntomas, qué es lo que tengo que cambiar en mis hábitos, en mi vida, en alimentación, en ejercicio, en descanso, en contacto con la naturaleza,
en estrés o gestión de estrés, que es todo eso que yo tengo que cambiar para no tener estos síntomas y por tanto no necesitar un medicamento que lo único que va a hacer va a ser disimular un síntoma. Síntoma que, por cierto, es la única herramienta que tiene mi cuerpo para comunicarse conmigo y decirme: Houston, tenemos un problema. Bueno, yo sobre esto soy absoluto o prácticamente absoluto ignorante. Pero sí puedo decir qué opinión me merece todo el respeto y admiración. Estamos hablando de miles de años, no cientos, miles de años de conocimiento por experimentación y probablemente algo más. Ese conocimiento de todas esas plantas, de esos principios activos que son naturales, es lo que ha permitido a generación tras generación poder abordar esos desequilibrios de una manera natural o simplemente utilizando esas herramientas en el día a día en su alimentación, poder estar equilibrados, como por ejemplo la cúrcuma. La cúrcuma, la última vez que yo revisé en la base de datos de PubMed, que es donde yo bebo, tiene estudios publicados para el abordaje de más de 400 patologías distintas, solamente con la cúrcuma. No con la curcumina, que es uno de los principios activos, no. Tiene más curcuminoides, no. Simplemente la cúrcuma, ese extracto de esa raíz, o la raíz en sí, nos sirve para prevenir y abordar, curar, incluso regenerar tejidos, como por ejemplo el páncreas, o nos sirve, por ejemplo, para descalcificar la glándula pineal, que por cierto es algo que podemos ver en uno de los cursos de televisión consciente, y yo animo a que lo veamos. Nos sirve para descalcificar la glándula pineal, que es un problema cada vez más grave y que cada vez afecta a personas con menos edad. Estamos hablando ya de niños, eso antes no era normal, ahora es lo normal. Bueno, pues la cúrcuma es uno de esos elementos que es ayurveda, son medicamentos ayurveda que al final lo que están intentando hacer, o lo que hacen, es equilibrar nuestro cuerpo. Y la medicina china aborda el cuerpo de una manera mucho más integral, ya no solamente la medicina alopática o la que nosotros conocemos, es decir, para cada patología un principio activo, un medicamento, generalmente sintético. La medicina china lo que hace es abordar el todo del cuerpo, es decir, de una forma mucho más holística. Eso hace que sea mucho más complejo, pero eso hace que sea mucho más potente para aquello que estamos persiguiendo, que es la recuperación de la salud. No simplemente el disimular un síntoma o abordar un síntoma. Yo no quiero que me bajen la fiebre, lo que quiero es entender por qué tengo fiebre, por qué mi cuerpo tiene que recurrir a esa subida de temperatura, qué es lo que ha producido ese desequilibrio, y eso es lo que yo quiero identificar para poder abordarlo, para que no necesitar bajar la fiebre, entre otras cosas porque la fiebre es uno de los recursos naturales del cuerpo para recuperar el equilibrio. No solamente no es mala, sino que si nosotros bajamos la fiebre con un antipirético, un medicamento que nos baja la fiebre, cualquiera, da igual. Si nosotros nos bajamos la fiebre, lo que estamos haciendo es prolongar el desequilibrio, porque le acabamos de robar al cuerpo, literalmente le hemos robado de una de las herramientas más potentes que tiene para recuperar, ayudarnos a desintoxicar, ayudarnos a recuperar ese equilibrio. La medicina china y la medicina ayurvédica, todo esto lo tienen gestionado de una manera totalmente integrada con la naturaleza, que es como yo creo que debemos estar sanos, o a donde tenemos que volver, y es muy, muy, muy complejo. Por suerte y por desgracia, las dos cosas, con lo cual, si conocemos a alguien que realmente se maneje bien ahí, pues es una fuente poderosísima de salud, o de por lo menos conocimiento para recuperar la salud. A ver, lo que nosotros entendemos hoy en día por medicina convencional, o la medicina, otros le llaman medicina tradicional, no es medicina tradicional, es un engendro de medicina que parte de justo antes y después de la Primera Guerra Mundial. Al final, la propia industria del petróleo se reconvierte, por decirlo así, en la industria farmacéutica, y se obtienen sustancias sintéticas derivadas del petróleo con las que se intenta imitar la propia naturaleza, los propios principios activos de lo que hasta ahora había sido siempre la medicina, que son las plantas, generalmente las plantas. De esta manera, ¿qué hacemos? Bueno, pues si eliminamos toda la medicina y el conocimiento médico que ha habido hasta ahora, donde realmente los médicos eran
científicos, pero que se bebían de la experiencia de aquellos que les habían precedido. Si nosotros conseguimos eliminar eso, incluso prohibirlo, incluso estigmatizarlo, que es lo que ha ocurrido pues, con muchos tipos de terapias, y hoy en día sigue ocurriendo, esto no ha cambiado, seguimos ahí, todavía estamos ahí, ¿no? Como por ejemplo la homeopatía, por poner un ejemplo. Si nosotros somos capaces de estigmatizar todo este tipo de lo que ellos llaman hoy pseudoterapias, que es la manera de marcarlo, por decirlo así, de asociarle un estigma para que la gente se aleje de ello, que es el conocimiento y lo que nos ha mantenido sanos durante siglos, milenios. Ese es el verdadero conocimiento, esa es la verdadera medicina tradicional. Lo que tenemos ahora es medicina convencional, que es la industria. Y la industria es eso, son intereses económicos que lo que hacen es perpetuar la dependencia. Esto es algo que no sonará. La sociedad a la que nos estamos dirigiendo es una sociedad que perpetúa la dependencia. No se trata de que yo tome el control de mi salud, sino de yo depositar el control de mi salud en manos de alguien extraño, en este caso generalmente organismos supranacionales y megaempresas, megacorporaciones que controlan la salud de por lo menos de los países desarrollados. Bien, si yo puedo conseguir que desde que uno nace hasta que se muere sea dependiente de sustancias químicas sintéticas y puedo hacer creer a la gente que eso es salud, pues puedo tener a la gente esclavizada y engañada y al mismo tiempo sacar mucho rendimiento económico. Eso es el modelo que tenemos hoy en día. El modelo que tenemos hoy en día nace después de la Primera Guerra Mundial y es un modelo de mucho éxito. A las pruebas me remito. Nunca en la historia de la humanidad nos han contado que ahora tenemos más esperanza de vida que nunca. Eso ya es falso. Es falso porque la generación actual de jóvenes han perdido esperanza de vida, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo desarrollado. Esto ya es un dato fehaciente. Eso significa que hemos pasado ese punto de inflexión, o por lo menos si lo que nos han contado hasta ahora es cierto, que yo lo cuestiono, hemos pasado ese punto de inflexión donde hasta ahora iba aumentando la esperanza de vida y ahora cada vez es más baja. No solamente con la esperanza de vida, también con el cociente intelectual de las nuevas generaciones. Cada generación que viene es más tonta que la anterior, literalmente, con menos capacidad crítica, y todo esto tiene obviamente un propósito. Todo lo que nosotros vivimos tiene ese propósito. Volver a la gente dependiente y al final que sea una fuente de ingresos o posibles ingresos. Es la cuenta de resultado. Nunca hemos estado más alejados en la historia de la humanidad de la salud, pero creo que ahora tenemos más oportunidades que nunca para precisamente recuperar eso y ser conscientes. Para la mayoría de la gente, la salud es no tener síntomas, pero la salud es mucho más que eso. Por ejemplo, en una persona mayor, la salud la podemos ver en su densidad mineral ósea, o la podemos ver en la resistencia de esos y flexibilidad de esos huesos, o la podemos ver en la masa muscular que tiene. Y no necesariamente esa persona tiene ningún síntoma, pero si esa persona va perdiendo masa muscular y masa ósea, y eso es algo que vamos perdiendo con el tiempo, o tiene un desequilibrio hormonal, aunque no esté dando síntomas, no significa que esté sano. Es decir, la salud no es ausencia de síntomas, la salud es estar en el punto óptimo en el que podemos estar, y hay una salud o hay una edad biológica, hay una edad cronológica y hay una edad biológica. Yo puedo tener una edad cronológica de 50 años y una edad biológica de 30 años. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender justo de lo que estábamos hablando, ¿no? de nuestros hábitos. Y dentro de los hábitos está el pensamiento. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo es obediente. Si nosotros pensamos que nos vamos a enfermar y que nos vamos a morir, eso se conoce como efecto nocebo. El cuerpo va a obedecer. Si yo creo que tengo una enfermedad, al final la acabo desarrollando. ¿Por qué? Pues porque en ese miedo que genero, por poner un ejemplo y simplificarlo, en ese miedo que estoy generando dándole vueltas a ese tema, lo que estoy haciendo es, en tiempo real, destruir mi propio sistema inmunológico, y esto es algo que está verificado. Si yo voy al médico y el médico me dice que tengo una enfermedad grave y que de esto me voy a morir, generalmente la mayoría de nosotros creemos al médico y nuestra creencia acaba produciendo aquello que tememos. Mientras que si yo creo, si el médico me dijese no tienes nada y te vas a curar, eso ocurre. Y voy a poner un ejemplo personal, esto es algo que me ha ocurrido a mí.
Después de un viaje al Congo, mi primer viaje al Congo, que me puse las vacunas que me dijeron que eran obligatorias para poder ir a África, que aquellos que allí estaban en África seguramente habréis escuchado esto. Nunca nadie me pidió ese carnet de vacunación, yo me las puse porque creía que era lo que había que hacer y porque confiaba en la industria, ahora ya no. Bueno, pues me puse las vacunas y me fui para allá. Y al volver del Congo, pues yo tenía una serie de síntomas, perdía mucho peso, es que había desarrollado un hipertiroidismo que yo no tenía ni idea ni de qué era eso, siquiera. Y tenía una predisposición genética. Predisposición genética, pues porque mi padre tenía un hipotiroidismo subclínico diagnosticado. Yo eso me enteré después. Bueno, pues al volver del Congo perdía mucho peso, fui al médico y me diagnosticaron hipertiroidismo. Nunca, y yo pregunté, supieron decirme cómo se había producido eso o por qué se había producido eso. Hoy, mirando para atrás, de manera retrospectiva, puedo indicar que había varios factores. Uno, el factor emocional, probablemente el más importante, del choque emocional y la sensación de impotencia que yo sentí esos meses, bueno, esas semanas que estuve allí en 2 viajes distintos, por mi deseo de ayudar a la gente y la impotencia de ver cerradas absolutamente todas las vías para poder ayudarles. Cuando volví a España tardé 2 meses en recuperarme y volver a ser yo. Eso emocionalmente. Eso acabó produciendo un desequilibrio en mi cuerpo, como estábamos comentando. Mi cuerpo se desequilibró y estaba buscando el equilibrio. Bueno, pues me diagnostican el hipertiroidismo y yo tenía, y me querían hacer pruebas porque era un hipertiroidismo extraño. La T4 libre, y algunos aquí entenderán de qué estoy hablando, es la hormona tiroidea que más produce la tiroides, la T4 libre, que después se convierte a T3 libre. Pues la T4 libre estaba normal, en rango normal, y la T3 libre estaba disparada. Y la especialista que me vio no sabía decirme por qué. Yo pregunto y me dicen, no sé por qué es esto. Bueno, pero te vamos a hacer algunas pruebas. Y una de las pruebas que me iban a hacer, y por su cara, yo creo que ella pensaba que yo tenía, por lo menos es lo que yo creí en ese momento, debía tener un tumor en la tiroides. Me iban a hacer una prueba de imagen para descartar que no hubiera ningún problema. Ella en ningún momento mencionó esta palabra. Pero yo, a partir de ahí, que pensé, pues voy a tener un tumor, cada vez me costaba más tragar. O sea, tenía disfagia, que es como se llama eso. O sea, se me cerraba. Las vías respiratorias, afortunadamente no, pero prácticamente todo me costaba tragarlo. Y yo pensaba, digo, pues tengo un tumor que me está creciendo. ¿Cómo es la mente, el poder de la mente? Me hicieron las pruebas, yo estaba convencido de que me iban a dar ese diagnóstico y cuando voy a ver a la especialista me dice, pues mira, aquí están tus pruebas. Yo estaba esperando la peor de las noticias y me dice, tu tiroides está perfecta, es más, es pequeña. No sabemos cómo está produciendo tanta hormona tiroidea. Digo, ¿pero eso qué quiere decir? Que no tienes nada, que está muy bien. Y salí y fue automático. Salí de allí y se me quitó la disfagia. Fue automático. Ese es el poder de la mente. El poder de lo que nosotros creemos. Y luego hablábamos del movimiento. El movimiento es fundamental. Nuestros cuerpos están hechos para moverse, pero la sociedad en la que vivimos hoy nos mantiene sentados 8 horas al día o más. Estamos sentados en el trabajo, volvemos a casa, volvemos sentados en el coche y nos sentamos a comer, a cenar, nos sentamos a ver la tele. Lo que menos hacemos es movimiento. En algunos estudios comparativos que se han hecho, que esto es algo curiosísimo, comparaban estar más de 3 horas sentados al día es equivalente en toxicidad para el cuerpo y en predisposición, esa epigenética de la que hablábamos, predisposición del cuerpo a desarrollar enfermedades graves y morir por cualquier causa, es equivalente a fumarse 2 cajetillas de tabaco al día. Esa es la equivalencia. 3 horas sentados equivale a 2 paquetes de tabaco al día. El impacto en la salud. O probablemente es aún mayor. Así que sí, nosotros estamos diseñados para el movimiento, no estamos diseñados para estar sentados. De hecho, uno de los problemas que tenemos es que los glúteos, que tienen una musculatura que deberíamos tener fuerte y ejercitada para no tener problemas lumbares, están medio muertos esos músculos porque no son cojines, son músculos. Músculos para movernos, para poder saltar, para poder correr. Pero hemos cambiado la función y el cambiar la función nos pasa factura en nuestra salud.
¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis.